Tras un estudio que hicieron Becerril, Sosa, Delgadillo y Torres, ellos encontraron pertinente clasificar las competencias más recurrentes que tienen los que tenemos los docentes con las siguientes categorías. En 3 categorías: las competencias pedagógicas, las sociales y las competencias técnicas. Nuestra charla tiene que ver con las competencias sociales, entonces nos vamos a abocar a ellas. Valcárcel refiere que las competencias sociales son aquellas que permiten al docente acciones de liderazgo, de cooperación, de persuasión y de trabajo en equipo. A su vez, Berger alude que estas competencias, la función social de un docente dentro de un entorno virtual tiene que ver con crear un entorno amigable y social en el que se promueva el aprendizaje colaborativo, pero que también se promueva el aprendizaje significativo. Este tipo de competencias sociales y este tipo de trabajo colaborativo y este aprendizaje que se quiere lograr, pues se refiere a la comunicación, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajo colaborativo tiene que ver con la comunicación, y la comunicación, como es sabido por todos, es un proceso interactivo, ¿sí? Y también es un proceso social, que tiene una transmisión, o que el mensaje que se transmite debe de estar intencionado, ¿sí? Y esto mismo que sucede en la vida cotidiana, sin virtualidad, es decir, en la presencialidad, en donde tenemos que existe un emisor, que hay un mensaje, que hay un código, que hay un canal y que hay un receptor, esto mismo sucede en el aula virtual, ¿sí? Y también en el aula virtual implica la intervención de estos elementos, en donde el emisor, obviamente, puede ser el docente, si es el que inicia el mensaje. En este caso, nuestro canal, pues va a ser una plataforma virtual. En este momento, nuestro canal es a través de una videoconferencia, y la herramienta es Zoom. Estamos manejando un código. En este caso, nuestro código, pues es el idioma que todo el mundo lo estamos entendiendo, es el idioma español, ¿sí? Y entonces, nosotros esperamos, como emisores, que el receptor nos dé un mensaje, que nos dé una señal de que ha entendido, de que le ha llegado nuestro mensaje correctamente. Asimismo ocurre entonces en la virtualidad. Los elementos de la comunicación podemos apreciar que el emisor es el que da la información. En este caso puede ser el profesor o el estudiante en el aula virtual, como les comentaba. Nosotros en la comunicación normal utilizamos una codificación, ya sea escrita, oral, simbólica, con símbolos, mientras que en el aula virtual pues podemos utilizar también la palabra escrita, el sonido, la imagen, etcétera. El mensaje viene siendo la información transmitida, ¿sí? El contenido de la comunicación. El mensaje es muy importante que siempre lleve una intención. ¿Para qué quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero y para qué lo quiero comunicar? Y en el aula virtual esto se traduce a textos, ya sea escritos o textos que se leen, o bien que se emiten, que se escuchan a través de imágenes o a través de sonidos, etc. En la comunicación tenemos un canal digital, en la comunicación presencial. En el aula virtual, nosotros tenemos una interfaz del propio, ya sea un dispositivo, puede ser la computadora, puede ser su teléfono celular, ¿sí? Y aquí es en donde nosotros vamos a poder percibir
ciertos obstáculos, ciertas barreras. También existen barreras de comunicación. Ya ahora, en estos momentos, los maestros nos estaban platicando que algunos pues no cierran bien el proceso de comunicación precisamente porque no los conocen a todos. Esa es una barrera. Así también como se da en lo que es la comunicación presencial, pues también en lo virtual se dan las barreras. Y tenemos pues el contexto, ¿verdad? El contexto pueden ser las circunstancias, el espacio, etcétera. Mientras que en la virtualidad, pues el contexto puede ser mediado por la tecnología, síncrona o asíncrona, ¿sí? Luego entonces, la mediación realizada por el docente en ambientes virtuales se realiza a través de la comunicación que se establece en los mensajes, ¿sí? Los foros, los chats, entre otras herramientas. Herramientas que pueden ser síncronas y asíncronas. Sabemos que lo sincrónico tiene que ver con ese momento que tenemos acceso inmediato al mismo tiempo, en tiempo real. La información nos llega en tiempo real, como es el caso de la videoconferencia por excelencia, es una herramienta sincrónica. Y la asincrónica, pues es aquella que no se da de forma simultánea. Tú puedes escribir un mensaje y el receptor puede recibirla después de 2 horas, ¿sí? No se hace en forma simultánea. Tenemos aquí algunas herramientas sincrónicas, como son la videoconferencia que les comentaba, el chat que se da en las plataformas, ¿sí? Pero también puede darse en un WhatsApp, ¿sí? Sin embargo, el WhatsApp a veces puede tomar las dos modalidades, sincrónicas o asincrónicas, porque yo puedo emitir un mensaje en el WhatsApp y el emisor verlo después de tiempo, no en el mismo momento. Y tenemos algunas herramientas asincrónicas como son, pues el correo, ¿sí? El foro, que por ahí vimos que casi no se utiliza, pero que es una herramienta de comunicación asincrónica muy útil y que la tenemos incluso ahí en la plataforma Moodle. Nosotros, una vez que tenemos claro que el proceso de comunicación puede ser síncrono o asincrónico, pues tiene que ver mucho nuestros estilos de comunicación. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con las personas? En un ambiente virtual de aprendizaje también se da estos estilos. De acuerdo a Marta Rizzo, ella nos dice que hay 3 estilos de comunicación interpersonal en los ABA o ambientes virtuales de aprendizaje. El pasivo o inhibido, el asertivo o afirmativo y el agresivo. Cada quien pudiéramos saber cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos. Ni agresivo ni pasivo. El punto medio es lo mejor que pueda suceder en un ambiente virtual de aprendizaje. Recordemos que los ambientes virtuales no son fríos, tienen alma, puesto que lo componen personas. En cada uno de nosotros y en función de nuestras variantes personales va a predominar un estilo de manera general. Si bien es cierto que en determinadas situaciones nos resulta más estratégico utilizar un estilo u otro, de acuerdo al contexto, a lo que se quiere comunicar, etcétera, a los tiempos, a los momentos. Todo esto tiene que ver con el estilo que nosotros adoptemos para poder emitir un mensaje. Obviamente, el estilo asertivo, que es el punto medio, pues es el que más beneficia las relaciones interpersonales, como lo señala Estanqueiro. En general, este estilo
y en general el estilo pasivo y el estilo agresivo crean problemas de relación, mientras que el asertivo facilita la aproximación entre personas, previniendo o resolviendo conflictos. Entonces, es mejor decirlo así. Hay que evitar decir, por ejemplo, tienes que hacerlo de esta manera. Es mejor decirlo, yo creo que deberías hacerlo de esta forma. Hay que evitar decir, no tienes razón. Es mejor decir, ¿no has pensado que quizás o tal vez deberías tener en cuenta que? Hay que evitar decir, no entiendo lo que quieres decir. Es mejor utilizar, ¿podrías explicarlo de otra manera para que yo te pueda entender mejor? Muchas veces nosotros estamos inmersos en la escritura de un chat y se nos olvida que la persona que nos va a escuchar o nos va a leer en este caso, pues tiene sentimientos y puede entonces interpretar la intención de nuestro mensaje de una manera distinta a la que yo, emisor, quiero comunicar. Fíjense que para todo esto, y ustedes lo deben de saber, existen normas de net etiqueta, que le llaman así. En estas normas nos hablan de qué aplicar para podernos comunicar de manera asertiva en las redes sociales. Aquí hay un link que les dejo para que ustedes después con calma las puedan ver las normas y nos ayudan mucho para poder tener una comunicación más efectiva, pero también una comunicación más afectiva, ¿sí? ¿Qué características podemos encontrar en la comunicación en los entornos virtuales? Bueno, hay que partir de la no presencialidad de los estudiantes, como ya lo estaban diciendo los maestros que participaron hace un momento, pues nos deja un tanto desvalidos, ¿sí? Nosotros tenemos que emplear otro tipo de expresiones, ya que si nosotros estamos en un foro, por ejemplo, no hay sonido, el volumen de la voz no se nota, por lo tanto, las formas de interacción van a cambiar. Para los alumnos virtuales, los momentos de comunicación, ya sea foro, videollamada, chat o correo, suponen una oportunidad de sentirse cerca de los profesores y de sus compañeros, salvando así lo que llamamos la distancia virtual. Hemos hecho estudios acá en lo que es la Universidad de Guadalajara de nuestros estudiantes que son virtuales. Yo imparto en programas virtuales 100%. A los estudiantes no los vemos. Simplemente nosotros tenemos un diseño instruccional hospedado en una plataforma Moodle y ellos no nos ven. Rara vez podemos tener una videoconferencia. Hasta hoy es que la vamos a implementar. Los estudiantes nos han dicho que se sienten solos, que sienten ese vacío, esa distancia virtual y que agradecen mucho cuando el maestro o el docente o el asesor les contestan una duda mediante un foro, pero también agradecen mucho que la comunicación sea, además de empática, que sea afectiva, ¿sí? Tenemos que cuando nosotros por primera vez vamos a participar en foros, pues vamos a proyectar nuestra imagen en el foro. La primera imagen que nosotros proyectamos en un foro queda plasmada y es la primera impresión que el estudiante va a tener de nosotros como docentes, ¿sí? Por eso es tan importante que cuidemos nuestras palabras, nuestra corrección lingüística, nuestra estructuración del texto. Eso es la primera imagen. En este caso, no tenemos una imagen como tal, puesto que carecemos de presencialidad, pero sí se queda la imagen, entre comillas,
¿sí? Nos hacemos visibles a los demás a la hora de interactuar en un foro, por ejemplo. Siendo así, se espera tener un mínimo conocimiento del entorno digital, tanto profesores como estudiantes. Es necesario preguntar nosotros como docentes a los estudiantes qué tanto conoces el entorno digital, si han tenido experiencia en ello, ¿sí? Suele pasar que muchos de los estudiantes no han tenido experiencia, por lo tanto sienten un poco se privan de mostrarse. Es lo que nos platicaba un maestro participante que nos decía, los alumnos no quieren subir su fotografía, ¿sí? Entonces es importante preguntar si ya han tenido contacto en el entorno digital. Es importante no enviar nunca un correo sin volver a leer lo que escribimos, porque una vez que le damos clic, ¡pum!, se va y y eso va a ser lo que proyectemos a quienes mandemos nuestro mensaje. Es bien importante entender el nuevo rol del profesor en esta virtualidad. Y aquí tenemos algunas características, ¿sí?, que el profesor virtual tiene. Transmitir con precisión los objetivos y los lineamientos del curso, por ejemplo. Tenemos que repetir una y otra vez de tal suerte que el estudiante entienda, pero nosotros nos tenemos que cerciorar que el estudiante entendió lo que le quisimos decir. Nosotros como profesores virtuales tenemos que estimular la comunicación y la interacción del alumno. Tenemos que conocer y monitorearlos. Tenemos que intervenir oportunamente, ya sea de manera individual o de manera grupal. Tenemos que ser capaces de orientar y asesorar en el uso de las herramientas informáticas al estudiante, porque precisamente es cuando él se siente solo, cuando se siente abandonado. La virtualidad puede acercarnos, ya lo estamos viendo en este momento, ustedes en Ecuador, yo acá en México, pero también nos puede alejar. Cuando el rol del profesor no toma estas características, puede ser que alejemos a los estudiantes, incluso la deserción se da por ese aislamiento que la virtualidad se genera. Esos son algunos estudios que en la Universidad de Guadalajara hemos detectado. Entonces, es bien importante que nosotros, cuando vayamos a tener un curso virtual, organicemos el contenido, ¿sí? Y que de esta manera quede organizado el aprendizaje de los alumnos. Que presentemos de una manera organizada los materiales. Para esto, tendríamos que tener un efectivo y eficiente diseño instruccional, de tal suerte que casi sin mi presencia, el estudiante pueda ser capaz de autogestionar su aprendizaje. Fíjense aquí cómo se encuentra el tutor virtual. Así nos encontramos ahora, ¿verdad? En una comunicación constante con los estudiantes. El docente tiene que orientar, tiene que facilitar, tiene que colaborar, tiene que acompañar. Es algo súper importante el acompañamiento. Mientras tanto, los estudiantes tienen que tener conocimientos previos, no solamente de la disciplina que están aprendiendo, sino de las plataformas virtuales. Tienen que ser autodidactas, tienen que saber manejar el aprendizaje colaborativo y entonces también tienen que ser reflexivos y críticos. Si nosotros nos ponemos a analizar esta lámina que les muestro aquí, fíjense todo el nuevo rol que el profesor debe tener. Por ahí hay algunos profesores que dicen, no, Rubí, pues es que yo ya estoy grande para aprender las nuevas tecnologías. Todavía hace 3 años en los cursos de formación docente me lo decían.
Mi pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora que tenemos esta situación mundial de virtualidad constante, qué van a hacer esos profesores? Si todavía no es tiempo de jubilarse, si todavía tienen grupos. Entonces, es súper importante poder acatar el nuevo rol que nosotros como profesores virtuales tenemos, pero también tenemos que ser empáticos con el nuevo rol del estudiante, ¿sí? Porque también ellos también entran a un nuevo rol. Se deben de sentir bastante, algunos desolados, porque les falta la competencia socioafectiva, que es la comunicación y la relación que hay entre pares, entre compañeros, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante, Zabalza nos dice que los profesores, se dice que los profesores deben de tener dos competencias muy importantes para poder ser un asesor virtual efectivo. Una de ellas, la competencia comunicativa, tomando en cuenta todas las características que ya mencionamos, y otra de ellas, pues, es la competencia socioafectiva, ser empáticos con los estudiantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, la transición que hemos seguido en cuanto a las competencias básicas. Por ejemplo, estos son los aspectos que como profesores virtuales debemos tener en cuenta en nuestra competencia comunicativa. Tenemos que ser capaces de transferir lo que es la disciplina, ¿sí? Pero en lo que respecta a lo virtual, no basta con tener conocimientos, hay que saber comunicarlos. Tenemos que ser capaces de tener metodología, organización, conocer de estrategias didácticas, pero la destreza comunicativa como docentes va a propiciar que estas metodologías tengan una mejor aplicación y se puedan aprovechar mayormente por los estudiantes. Como competencia básica, deberíamos tener conocimiento de las tecnologías, ¿sí? Pero la competencia transversal nos dice que debemos de dominar con precisión esta competencia, ¿sí? Para que los estudiantes se sientan acompañados. La competencia básica nos dice que debemos de ser autocríticos y autoevaluativos. Y la competencia transversal que debemos propiciar en el estudiante es estar dispuestos a reconocer y a corregir los errores. Y una competencia muy importante, que es la competencia socioafectiva, ¿sí? Más allá de lo socioafectivo, debemos de tener las suficientes habilidades comunicativas para fomentar la participación y la motivación del estudiante, para crear no solamente una interacción personal con el estudiante efectiva, sino entre ellos, en el grupo. Todo esto que estamos hablando, pues, se debería llevar a cabo a partir de herramientas de comunicación virtual. Aquí tenemos algunas, creo que son las que más utilizamos, ¿sí? Tenemos la plataforma Moodle, que es un ambiente virtual de aprendizaje. Dentro de la plataforma podemos encontrar el chat, podemos encontrar wikis, podemos encontrar foros de debate, tablos de anuncios, blogs, pero también existe la videoconferencia y las redes sociales. Hoy por hoy las redes sociales nos ayudan y nos apoyan muchísimo en nuestra labor como asesores virtuales. Pero también tenemos otras herramientas, ¿sí? Como son los famosos emojis que nos dicen estados de ánimo, que nos ayudan a motivar, que nos hacen tener una comunicación un poco más flexible, de tal suerte que el estudiante se atreva a comunicarse con el docente, ¿sí? Tenemos herramientas como el Facebook,
tenemos YouTube, tenemos el WhatsApp, que ustedes lo utilizan mucho y que es una comunicación muy rápida, casi instantánea. ¿Qué se comunica en estas redes sociales? ¿Qué se comunica en estas herramientas virtuales? Bueno, pues el docente debe de informar todo lo referente al curso, el encuadre, ¿no? Debe de proporcionar la manera de evaluar el curso. Esto es muy importante que quede muy clara. ¿Cómo voy a evaluarte, estudiante? También debemos de comunicar qué tipo de herramientas vamos a utilizar. Foros, videoconferencia, chat, correos, YouTube, WhatsApp, ¿cuál? Debemos preguntar si todos están familiarizados con la plataforma de aprendizaje en uso. Si no están familiarizados, deberíamos de contar con un tutorial que les ayude a transitar y los ayude a navegar en la plataforma y no quede rezagado en las entregas de actividades, en los trabajos colaborativos. Te sugiero utilizar el foro tanto de novedades como el foro general. Vemos que en las respuestas que dimos al principio de la encuestita que aplicamos, casi no utilizamos el foro de la plataforma, y el foro es una gran ayuda. ¿Para qué? Para comunicar. Se debe de especificar con detalle las diferentes formas de establecer contacto y se sugiere contar con un video de presentación al inicio del curso. Vamos a hablar un poquito del foro, ¿sí? Para que se animen ustedes a usarlo más. Fíjense bien, hay dos tipos de foros, el general y el foro de novedades. En el foro general, la comunicación se puede producir en todas direcciones. Es decir, puede iniciar la comunicación ya sea el profesor o ya sea un estudiante o varios estudiantes. La retroalimentación se da entre todos, entre el profesor, profesor y estudiante, entre alumnos y de 360 grados, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, sí, Ok. perfectamente. Sí, le escucha, doctora. Gracias. Bien, muy bien, gracias. Sí, sí Sí se le escucha, con alguna dificultad, pero se le escucha. No se escuchó, pero ahorita sí. El foro general entonces es 360 grados, todos interactúan. Y el foro de novedades tiene que ver con una comunicación donde el profesor es el centro. La comunicación emana del profesor hacia los alumnos. Este foro de novedades es súper importante para poder comunicar todo aquello que queramos que el estudiante pueda ver en cualquier momento. Recuerden que el foro es una herramienta asincrónica y es súper importante para poder comunicar avisos, cuándo va a haber examen, algunos cambios que pueda haber en la currícula, etcétera. Se puede hacer también ahí, se puede comunicar formación de equipos, con quién te va a tocar trabajar. Es muy, muy importante el foro de novedades. Algunas sugerencias de noticias y avisos que el profesor puede publicar en este foro y que son de gran ayuda, pues es la bienvenida del curso, por ejemplo. Se dice que se puede dar la bienvenida con una videoconferencia, pero también puede quedar una bienvenida del curso de manera permanente en el foro. Se publican temas, se pueden publicar tareas, se pueden indicar plazos para entrega de tareas y de actividades, recordatorio de fechas, se pueden publicar notas de exámenes, se puede publicar información de carácter general relacionado con la universidad o con la misma asignatura, por ejemplo, convocatorias, concursos, actividades, pautas para realizar un examen, etcétera.
Se pueden también publicar incidencias que puedan alterar algún aspecto en la planificación de la asignatura. Chequen qué importante es el foro de novedades. Mientras que en el foro general se pueden añadir nuevos temas, es decir, un nuevo mensaje, tanto el profesor como el estudiante. Los alumnos pueden utilizar este foro general para publicar noticias de actualidad, de materiales relacionados con la asignatura, que creen que puedan ser de interés para los compañeros. Estos temas suelen tener mucho éxito y ahí se está fomentando la interacción entre los estudiantes y contribuye a crear las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo puede quedar ahí y en cualquier momento podemos nosotros entrar al foro, visualizar y ahí queda la evidencia, ¿sí? Cuando comunicamos es importante tener una adecuada comunicación con los estudiantes. Cualquiera que sea el medio o la herramienta, es importante tener siempre una fórmula de encabezamiento. Por ejemplo, comenzar con estimado alumno, con hola Pedro, ¿qué tal? Eso es algo que nos dicen que es importante tenerlo, ¿sí? Son fórmulas. Una fórmula de despedida, ¿sí? Por ejemplo, un saludo, un cordial saludo, atentamente, abrazos, con afecto, etcétera. Hay que cuidar la ortografía. Es muy importante escribir correctamente, ¿sí? Y tener una escritura adecuada, que sea secuencial, que sea congruente. Aquí tenemos un ejemplo de correo electrónico asertivo. Por ejemplo, dice, docente es el que escribe un asunto y un para quién. Ahí estamos hablando de una persona que va a recibir el mensaje. Y aquí nos dice el mensaje, el examen será en junio. Te presentas directamente y ya está. El resto de notas se guarda hasta este momento, bla, bla, bla. Un cordial saludo, la profesora, ¿sí? Fíjense cómo en algo cortito, pero con intención, se puede lograr tener una comunicación efectiva. Es importante una medida justa del uso de los emojis, ¿sí? No hay que bombardear mucho con emoticones porque se puede prestar a qué me quiso decir el profesor. No utilizar letras mayúsculas. Recuerden, o no sé si lo sepan, me imagino que sí lo saben, que cuando se escribe con mayúscula es como si estuviéramos gritando o alzando la voz, ¿sí? Es bien importante pensar bien qué se dice y cómo se dice. Esto tiene que ver con la intención del mensaje, la secuencia de la comunicación y la congruencia de lo que se quiere decir. Es importante que, que nosotros como docentes cumplamos con los plazos de respuesta establecidos. Es importante ser breves y claros tanto en los mensajes como en las respuestas y obviamente cuando podemos medir la intención de la comunicación, entonces es que podemos decir que tenemos resultados satisfactorios de comunicación, ¿sí? Cuando nuestro escucha nos contestó, entonces es cuando se cumple el proceso y entonces podemos decir, sí me entendió, ¿sí? O no me entendió y entonces vuelvo a explicar. Esto que acabamos de hablar es en cuanto a foros y en cuanto a correos, a lo que sería lo que es asincrónico, lo que no es en el momento real, lo que queda escrito. Y pasando a lo que sería la comunicación sincrónica, la videoconferencia, ¿sí? Por excelencia, es una herramienta síncrona que nos va a permitir interactuar con los estudiantes mediante una interacción visual, auditiva y verbal en el tiempo real.
De este modo, podremos compartir información, intercambiar puntos de vista, realizar explicaciones, etcétera, en el mismo momento. Y nos ayuda a propiciar la interacción más cercana entre estudiantes y profesor. Tenemos algunos tipos de videoconferencias, las videotutorías y las videoclases, que algunos de ustedes probablemente ya las han utilizado. Esto es algo que a lo mejor pues, la tutoría a lo mejor se presta a ese camino que lleva a veces el asesor con el estudiante sobre a lo mejor una explicación más eficiente o más profunda sobre el tema, o bien sobre un acompañamiento que él necesite en su trayectoria académica. Y bueno, pues las videoclases, ¿verdad? Que ahora pues es lo que se está estilando mucho por esta situación a la que estamos pasando. Con esto damos por terminado lo que sería nuestra comunicación efectiva. Rasgos lo más general posible. Es muy probable que todos ustedes ya lo sepan. Es muy probable que ya lo apliquen. Ahora vamos a pasar a unos casos. El docente debe comunicar que aplicará examen el lunes 15 de septiembre sobre los 3 primeros temas vistos en la clase de matemáticas. Debe decir horario, bajo qué modalidad lo aplicará, tiempo y demás referentes necesarios para que el mensaje sea claro para los estudiantes. Simula de acuerdo con los elementos de la comunicación virtual. Las opciones: el mensaje emisor, B, el código, C, el canal y D, la retroalimentación del receptor. Vamos a continuar con el caso 2. Es la misma situación, pero es el mismo mensaje, pero ahora lo debes de transmitir mediante comunicación síncrona y asíncrona, ¿sí? Vas a determinar la herramienta utilizada en cada caso y lo vas a redactar de acuerdo con la herramienta que elijas. Y tenemos, por último, el caso 3. Es el mismo, es la misma situación, el mismo mensaje, y vamos a especificar la intención del mismo y la secuencia que debería seguir para tener una comunicación satisfecha. ¿Se fijan cómo ahí vamos articulando hasta lograr completar el proceso de la comunicación? Bueno, pues entonces nos quedamos con estas palabras: transmitir empatía, ser empáticos con el estudiante para que se atreva a preguntar, ser empáticos para que pueda lograrse el cumplimiento de la competencia o del objetivo disciplinar, ¿sí? No olvidarnos que canales hay muchos, redes sociales, WhatsApp, el Facebook, el YouTube, la videoconferencia, la misma plataforma Moodle, hay muchos canales, pero es bien importante que nosotros estemos muy seguros de qué queremos comunicar, qué intención lleva mi mensaje para poder lograr que el estudiante pueda entendernos y de esta forma que sus actividades o sus pruebas, sus exámenes sean lo más correctamente posible. Con esto damos por terminado. Creo que la educación comienza con la comunicación. Sin la comunicación, pues así sea el maestro más sabio, si no tiene una comunicación asertiva, no se va a lograr tener una educación efectiva. Muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes compartiendo.